de ti, para que tú gobiernes como sea tu voluntad, Señor. Mira, Señor, los corazones en esta mañana, Señor, que están afligidos, papá, que vienen, amado mío, cargados, amado Rey, Señor, esperando una respuesta tuya, bendito Rey, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, con nuestro corazón dispuesto, bendito Padre Celestial, a recibir de lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. No lo que nosotros queremos, papá, no lo que nosotros Padre, quizás, amado mío, Señor, anhelamos, Señor, sino lo que verdad necesitamos de ti, Señor, porque nuestro corazón, Señor, es engañoso más que todas las cosas, lo dice tu palabra, Señor. ¿Quién lo conocerá? Solo Jehová de los ejércitos lo conoce, Señor. También tu palabra dice que así como están de lejos nuestros pensamientos, así son tus pensamientos, Señor, y que aún nuestros caminos no son nuestros caminos, Padre Celestial, que tus caminos son de bien y no de mal, Padre, que tus caminos, amado mío, son de perfección, Señor, son de exhortación, de restauración, bendito Padre de la gloria, Señor. Amado mío, tu palabra nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, Señor, que quizás humanamente anhelamos, esas vendrán por añadidura, bendito Rey del cielo y de la tierra, Señor. Padre, que si tu palabra permanece en nosotros y nosotros en ellas, papá, podemos pedir lo que queramos y será hecho, Señor, porque si esas palabras están en nosotros, es tu voluntad la que está en nosotros, Señor, es Cristo el que está en nosotros, bendito Rey. Y cuando vive Cristo en nosotros, y cuando nosotros vivimos para Cristo, Señor, las cosas del mundo son pasajeras, Señor. Solamente anhelamos es tu presencia, solamente anhelamos es tu misericordia, solamente anhelamos es tu bondad, bendito Padre Celestial. Por eso en esta mañana, Señor, depositamos toda nuestra confianza en ti, bendito Rey del cielo. Padre, trae obediencia a nuestros corazones, trae obediencia a nuestros corazones, bendito Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, mi Rey. Amén y amén, Señor. Padre, hoy viene tu palabra, Señor. Hoy oramos por tu siervo, Señor. Hoy oramos por el varón que tú has escogido para que traiga el mensaje, Señor, a tu pueblo, Señor. Ese alimento, Señor, ese pan de vida, bendito Rey. Como cuando rezamos, cuando oramos allí, el Padre nuestro, Señor, que decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan nuestro de cada día. Y ese pan nuestro es tu palabra, Señor. Ese pan nuestro de cada día es tu presencia. Ese pan nuestro de cada día, Señor, es lo que está escrito, Señor. No habla del pan material, Señor, sino ese pan espiritual que necesitamos, Señor, para sostenernos en esta tierra. Bendito Padre, mientras tu venida es, Señor. Hoy oramos por tu siervo, Señor. Hoy oramos, Señor, por la porción de Cristo que hay en él, Señor. Hoy honramos su vida, Padre de la gloria, por la asignación que tú le has delegado a tu siervo, Señor, que es llevar tu palabra sin mancha, sin arruga, inmaculada, bendito Rey del cielo y de la tierra, sin salirse ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que lo que está escrito es lo que se debe de hablar, bendito Dios, no emociones, sino tu Santo Espíritu, para que fluya, para que traiga sanidad, para que traiga libertad, para que traiga salvación, bendito Padre. Hoy oramos por tu siervo Guillermo, Señor, el pastor de esta congregación, Padre Celestial. Gracias te doy por él, Señor, por lo que él es y por lo que él representa de tu parte, Señor. Gracias te doy por ese testimonio que este varón ha dado a mi vida, Señor. Gracias te doy, bendito Padre de la gloria, en el nombre poderoso de
Jesús, te pedimos que nos abras la mente y que nos abras el corazón para atesorar lo que tú tienes para nosotros. Gracias Dios Padre, gracias Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Buenos días mis hermanos, Dios los bendiga. Salúdense los que no se han saludado. Buenos días. Me tocó baño. Hoy fue día de baño, domingo. Se ríen algunos. Bueno, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ir a Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 48. Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 48. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a leer la palabra de Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción fresca y poderosa del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice la bendita palabra: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oremos, hermanos. Padre, hoy nos presentamos ante ti, mi Señor, en el nombre y bajo la autoridad de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor, y te pedimos, mi Señor, que nos hables al corazón, mi Señor. Que si de pronto somos confrontados, mi Señor, lo tomemos con humildad, mi Señor. Pero si también de pronto, Señor, estamos cumpliendo con la palabra, tú ahí nos estás dando un abrazo y un gozo, mi Señor. Hoy te pedimos, mi Señor, que esta palabra de hoy quede grabada en nuestro corazón, Señor, para edificación de la iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, venimos viendo el sermón del monte. Y hemos dicho que el sermón del monte está en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y que son las leyes que el Señor ha emitido para nosotros. O sea que si son leyes, ¿qué pasa? Hay que cumplirlas. Hay que cumplirlas. Hay que cumplirlas. De pronto el Señor hasta este momento nos ha confrontado y no estamos cumpliendo ninguna. Entonces, lo que tenemos que hacer es Caso. empezar a cumplirlas, obedecerle al Señor. Y hoy vemos el amor a nuestros enemigos.
Dios. Que en teoría suena bonito y suena fácil, ¿no? En teoría se ve fácil, pero en su práctica es imposible. Siempre y cuando no tengamos al Espíritu Santo de Dios, hermanos, de Dios. Poner estas prácticas o poner estas enseñanzas, esta palabra de Jesús es imposible en nuestra carne. En nosotros es imposible. Solo si tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios podemos hacerlo. De resto no podemos hacerlo. Es pelear contra la corriente, hermanos. Entonces lo primero que tenemos que hacer para cumplir con este texto, con la ordenanza de Jesús, es buscar a Dios. No más. Buscando a Dios, obtendremos el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo lo buscamos? Ustedes ya lo saben, no voy a ser tan repetitivo, hoy no les voy a decir, porque ustedes ya lo tienen en la cabeza que hay que hacer. ¿Cierto? Amén. Y si nosotros no practicamos las leyes, las ordenanzas de Jesús, ¿qué pasa? Pues asumimos las consecuencias. Asumimos las consecuencias. ¿Qué más? Yuca. Muy bien. ¿Qué más? Algo muy sencillo. No somos cristianos. Somos cristianos de apariencia, de nombre. Solo fachada. Solo fachada. No somos cristianos, hermanos, y tenemos que ser claros con esto. Si usted no cumple, no es. Amén. Sencillo, fácil y práctico. Si usted no cumple, no es. Entonces, si usted no cumple las enseñanzas, las prácticas de Jesús, sencillamente usted es simpatizante. Como, oiga, qué bonito, ¿no? Qué bonito como cantan, qué bonitas las adoraciones, qué bonito como explican la palabra, pero hasta ahí usted no es más. Usted no es más. Entonces, hoy en su cabeza llévense si usted es simpatizante o es cristiano. ¿Qué es usted? Enfrente de Jesús, si estuviera hoy Jesús aquí y dijera, bueno, voy a ver quién de mis hermanos aquí es de verdad un seguidor mío, ¿cuántos alzarían la mano? ¿Cuántos? Yo creo que muy pocos. Muy pocos. Y veníamos viendo, hermanos, que nosotros deberíamos ser hacedores, mas no oidores. Aquí hay muchos que llevan años escuchando la palabra, pero que no están cumpliendo con la palabra. Oidores, mas no hacedores. Ustedes se tienen que levantar a cumplir con las enseñanzas de Jesús si quieren ser hacedores, si quieren ser verdaderos seguidores de Dios. Y veíamos en la enseñanza pasada que la ley de Moisés ordenaba castigar al pecador o al que lo agredía con una pena igual. O sea que si él le daba un tramacazo, ¿usted qué hacía? Darle un igualito. Le daba otro igual, sin pasarse, ¿no? Porque él le dio uno, usted no le va a dar pata y puño, ¿no? Él le dio su cachetador, usted le devuelve un cachetador. Y esta ley fue conocida como la ley de ¿qué? Del talión. Del talión. Dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 21, versículos del 23 al 25. Y esa es la ley del talión. ¿Y qué significa talión? Algo idéntico, semejante, ni más ni menos, igualito. Dice, asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Si usted mataba a alguien, ¿qué pasaba? También lo mataban, igualito. El que hiere a algún animal
ha de restituirlo animal por animal. Usted de pronto iba en la bicicleta y se le atravesó un gato y lo mataba. ¿Qué tenía que hacer usted? Restituir al gato. Ojalá no fuera de raza, ¿no? Porque... Sí. Y el que le causara lesión en su prójimo según lo hizo, así se ha hecho. Rotura por rotura. Usted jugando fútbol, cogió y levantó a un hermano y le partió la pata. ¿A qué tenía derecho? El hermano partió la pata. A darle también su patadón. Hermano, esa era la ley del talión y era drástica, ¿o no? Era drástica y nunca daba lugar a que usted perdonara. ¡Ley! No era que usted fuera a decir, ay no, Kevin me pegó un coscorrón, entonces yo no le voy a pegar porque pobrecito. No, tenga su coscorrón también. Que me dieron un patadón, no, porque pobrecito, estaba con rabia. No, tenga también. Eso era la ley. Dijo Lore, sin culpa. Eso era la ley, hermano. Y eso era lo que el Señor oíste. Dijo, oíste que fue hecho. Oíste que en el pasado la ley decía, los antiguos decían, o sea, en el tiempo de Moisés. Hasta el momento que llegó el Señor Jesús. Y aquí vamos a ver la segunda parte de la enseñanza que comienza en el versículo 43. Y el Señor Jesús hablando dice, oísteis que fue dicho, como diciendo, en el pasado fue dicho. Eso fue allá, los antiguos dijeron, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ¿quién dice esto? Jesús. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bueno, pero yo para qué voy a hacer todo esto, y suena duro, ¿no? Amen a sus enemigos, bendigan a los que maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen, oren por los que los ultrajan, oren por los que los persiguen. ¿Para qué? Para ser hijos de... Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, primera instrucción, y ahí está. Alguien que me la lea en voz alta. Para ser hijo de Dios, ¿qué tiene que ser? ¿O qué tiene que hacer? A ver. Amar a los enemigos. Amar a los enemigos, ¿qué más? Bendecir a los que os maldicen. Bendecir a los que os maldicen, ¿qué más? Hacer bien a los que os aborrecen. Hacer bien a los que os aborrecen, ¿qué más? Y orar por los que os Orar para que los ultrajen, nos persiguen, y generalmente no hacemos esto, mis hermanos. Oramos por los que nos caen bien, oramos por los que nos piden oración, pero no oramos por los que nos han maldecido, ultrajado, perseguido por nuestros enemigos, o si lo hacen. Hermanos, tenemos que empezar a cambiar este chip que tenemos, hermanos, porque si no, ¿qué pasa si no lo hacemos? ¿Estamos demostrando que somos hijos de Dios? No. Y si no somos hijos de Dios, ¿de quién somos hijos? De Satanás. De Satanás, del diablo. Alguien dirá, oye, el pastor no está diciendo la verdad. Ahí está, mis hermanos, ahí está escrito. Yo no estoy cambiando nada. Ahí está escrito en la palabra de Dios. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? ¿Quiénes eran los publicanos? A ver, ¿alguien recuerda quiénes eran los publicanos? Porque aquí los mencionan, dicen, esos tienen que ser terribles, ¿no? Porque dicen, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Debe ser terrible lo que hacían ellos. Los publicanos eran aquellos judíos que eran encargados por el imperio de Roma para cobrar los impuestos. Entonces
Entonces, ¿quién quiere a alguien que cobra impuestos? Nadie. ¿Usted quiere a la DIAN? ¿Quiénes quieren aquí a la DIAN? ¿Nadie paga impuestos? Nosotros sí pagamos impuestos en la iglesia. Hermanos, ellos que hacían, siendo mismos judíos, iban y cobraban impuestos para dárselo a los romanos, ¿cierto? Entonces, ¿quién los quería? Nadie. Nadie. Y dice la palabra, ¿no hacen lo mismo esos publicanos que nadie los quiere? Dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué aceite de más? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no creían en Dios. Los que no creían en Dios, los que no eran judíos. Y como los judíos no querían a los gentiles, pues ellos mismos decían, oiga, pero vea, se hace lo mismo. La ley judía ordenada, mis hermanos, los judíos, o la ley ordenaba amar al prójimo y odiar al enemigo. Ustedes lo acabaron de leer, ¿cierto? Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso está ahí en el versículo 43. Y dice, oísteis que fue dicho, dijo Jesús, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? A ver, alguien que levante la mano y diga, el prójimo es esto. ¿Quién es el prójimo? ¿Nadie sabe? ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Al que tenemos que ayudar, ¿sí? Las demás personas. Las demás personas, ¿sí? Nosotros somos el prójimo, puede ser. Puede ser, todos los que nos rodean, puede ser en otro tiempo. En este momento estamos hablando de los judíos. Y para los judíos, el prójimo eran los mismos judíos. Sus mismos hermanos. Los gentiles no eran el prójimo del pueblo judío. Para ellos eran los mismos. Y si ustedes van a la historia bíblica, incluso ahora, el judío se casa con judío. El judío ayuda a judío. No ayuda a los demás. No se casa con los demás. El judío, el prójimo del judío es el mismo judío en ese momento, en ese contexto histórico. O sea que nosotros, que somos gentiles, que somos iglesia, pero poniéndonos en la situación histórica como gentiles, ¿seríamos judíos, seríamos prójimos de ellos? No, porque no somos judíos. Para ellos, y aún todavía se vive, el prójimo es el mismo judío. De ahí para allá, ellos no se pasan de ahí. Pero hay una historia muy bonita que el Señor nos dejó para llamarle y no darle a Pedro como una perspectiva nueva. Recuerden que Pedro era judío. Entonces, para Pedro, ¿quién era su prójimo? Los judíos. Y entonces el Señor, una vez que él estaba por allá en una terraza, le mostró una visión. Estaba esperando el almuerzo, Pedro todo relajado, y el Señor le dio una visión que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo del 11 al 48. Y es la historia de ¿quién? De Cornelio. ¿Se acuerdan? Y dice la bendita palabra, y vio el cielo abierto. ¿Quién? Pedro, judío, pensando que el prójimo era solamente los judíos. Pedro tenía esa concepción en su cabeza. Pedro tenía en su cabeza que solamente podía ayudar a los judíos.
que su prójimo era el judío. Para Pedro era eso y tenía eso en su cabeza, y el Señor le dio esta visión a él. Dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Imagínense ahí todos los animales allí. ¿Y qué pasaba con los animales? ¿Ustedes recuerdan qué pasaba con los judíos y los animales? Que habían restricciones de la ley alimentaria. Habían peces que se podían comer, habían animales que se podían comer, habían otros que no se podían comer, habían aves que se podían comer, habían otras aves que no se podían comer. Y el Señor le mostró un lienzo a Pedro lleno de animales, hasta reptiles. Era inmundo comer reptiles. No se podía comer reptiles. Y entonces la ley judía prohibía algunas cosas de estas. Y dice, continúa la palabra diciendo, y le vino una voz que le decía, levántate Pedro, mata y come. Imagínense ustedes un judío como Pedro viendo una culebra, un reptil, dice ahí reptiles, estoy colocando un ejemplo, viendo una culebra que para él era inmunda y la voz diciéndole, oiga, mate y coma. Eso para él tuvo que haber sido terrible, terrible. Y dice, continúa diciendo la palabra. Volvió a él la voz por segunda vez y le dijo, versículo 14, entonces Pedro dijo, no, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Fíjense cómo Pedro se sorprendió, ¿no? Viendo ahí, estoy colocando solamente un ejemplo, una culebra que es un reptil. Pudo haber habido muchos, más no sabemos. Dice ahí reptiles. Pero viendo una cosa de esas y que la voz le diga, oiga, mate y coma. Y el que dijo, yo no puedo. Nunca, Señor. Nunca he comido de esto. Es inmundo. Está escrito en la ley, él diría. Moisés lo enseñó. Y tuvo que haber sido muy difícil para él. Volvió la voz a él la segunda vez y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú como inmundo. Esto se hizo 3 veces. Oigan, y tantas veces, no fue una vez, sino 2 y 3, para que Pedro pudiera como que entender, salir de ese shock que estaba cuando el Señor le presentó esta visión. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro, fíjense, el versículo 17 dice, mientras Pedro estaba perplejo, o sea, todavía no asimilaba eso que el Señor le había mostrado, estaba todavía como en shock, como así que yo puedo comer de eso, dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un gentil. O sea que Cornelio no era judío. O sea que Cornelio era prójimo de Pedro. No. Según Pedro no. Según la ley no. Y llegaron estos, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios,
y que tiene buen testimonio. Fíjense ese Cornelio cómo era. De los buenos. Justo, temeroso de Dios, de buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ay, sí. Diciéndole a Pedro como que despierte, que también hay otros que están dando testimonio en la misma nación de los judíos. Y usted como que no se ha dado cuenta, así como nosotros no nos despertamos y estamos dormidos. Y el Señor nos habla cada 8 días, mis hermanos. Y dice Entonces, 23. Entonces, habiéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis. Fíjense lo que les dice. Pónganse en el contexto. Cornelio, un hombre justo, temeroso, buena gente, temeroso de Dios, buscaba de Dios, era testimonio dentro de la nación de los gentiles, siendo el gentil, de los judíos siendo el gentil. Reunió, llamó a Pedro, el Señor lo mandó a llamar Pedro, Pedro se vino. Antes de eso el Señor le mostró el lienzo a Pedro. Y fuera de eso, Cornelio reunió varias personas para que cuando Pedro llegara encontrara a varias personas, varios amigos, dice ahí. ¿Y qué fue lo primero que les dijo Pedro? Ojo con lo que les dice Pedro. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cómo les parece? ¿Ah? Pedro despertó y se dio cuenta que el pueblo gentil, las otras naciones, las otras personas eran también para Dios como él, igualitas. Qué golpe para Pedro, ¿no? Pero fíjense cómo el pueblo judío piensa cómo somos nosotros, incluso en la actualidad. Los judíos ortodoxos somos abominables. Eso es lo que piensan de nosotros y lo que pensaban en ese tiempo de los demás, del pueblo gentil. Pedro estaba en esa conducta que al entrar a la casa de un gentil era repugnante, hermanos. Ellos no entraban, no se sentaban con un gentil. Era repugnante. Ustedes recuerdan también la historia de la samaritana. Tampoco. Jesús sí se sentó con ella. Los apóstoles no fueran capaces de hacerlo, porque para los apóstoles y para los judíos, los samaritanos les llamaban perros. El versículo 29 dice: por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causas me habéis hecho venir? Bueno, y sigue la historia. Pero fíjense que ahí el texto nos muestra lo que pensaban los judíos de los demás, de los que no eran judíos. Para ellos solamente existía poderse ayudar, poder ser el prójimo, es entre ellos mismos, no más, ninguno más. El prójimo descrito en la ley era el mismo judío. La palabra dice: amarás a tu prójimo, pero ¿cuál era el prójimo? ¿El pueblo judío? Pues el mismo judío. O sea que no había muchos cambios, y el Señor Jesús les decía: oiga, ustedes están igual que los publicanos, ¿no? Que los gentiles. Pero nosotros somos diferentes.
Nosotros somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios si en verdad queremos a nuestro prójimo. Hermanos, la ley de Moisés le ordenó a los judíos que debían amarse y ayudarse como pueblo escogido por Dios. Y el enemigo descrito en la ley eran los pueblos paganos, los pueblos que no eran hijos de Dios. Entonces, si nosotros estuviéramos en ese momento, en ese contexto histórico, seríamos ¿qué? Enemigos. 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 ¿Por qué? Porque no somos judíos. Porque no somos judíos. Entonces, hoy aprendimos cómo pensaba el pueblo judío, ¿cierto? Y por eso Jesús vino a cambiar todo. En Deuteronomio 23:6 dice la bendita palabra. Deuteronomio 23:6. Jamás en tu vida buscarás el bienestar ni la prosperidad de los amonitas ni de los moabitas. Ley. Nunca buscar el bienestar ni la prosperidad de los moabitas ni los amonitas. ¿Quiénes eran los moabitas y los amonitas? Eran pueblos paganos. Entonces la ley decía, oiga, ustedes nunca busquen que ellos sean prosperados, bendecidos. Fíjense cómo el pueblo de judío, el pueblo de Israel tenía dividido esto, ¿no? Solamente eran ellos y nada más. Claro, era dado por la ley, ¿no? Y el Señor Jesús, en el versículo 38 de Mateo 5 dice, oísteis que fue dicho. Vea, eso fue dicho. Eso lo dijeron antes, que ustedes debían amar al prójimo, o sea, amar al judío y aborrecer a su enemigo. Eso fue dicho. Pero ahora Jesús dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, y esperemos a ver qué dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Hermanos, el Señor ordena al creyente, el Señor Jesús en este momento le está ordenando al creyente. ¿Quiénes son creyentes? Amén. Uy, solamente hay como 13. ¿Quiénes son creyentes, hermanos? Amén. Entonces el Señor, ¿a quién le está ordenando? A mí, nosotros. A mí me está ordenando. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús cambia a todos, mis hermanos. Amplió la ley. Jesús cambia a todos. Jesús dice, ustedes se acostumbraron a odiar a los enemigos, a los otros pueblos. Ustedes se acostumbraron a odiar a todos los demás pueblos, pero yo les he demostrado, incluso con Cornelio, ahí le demostró a Pedro que habían personas que no eran judías, pero eran temerosas y buenas ante Dios. Que Dios no hace excepción de personas. Entonces, fíjense que para el judío tuvo que haber sido esto difícil, pero el Señor nos ordena y hay que cumplirlo. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a cumplir? Porque esto es imposible. En la teoría es buena, la teoría es bonita, pero dice, oye, ustedes tienen que amar a su enemigo. ¿Cuántos de aquí aman a su enemigo? ¿Sí? Hermanos, volvemos a decir, esto es imposible. Esto es imposible. Es imposible hacerlo siempre y cuando nosotros no tengamos una relación con Dios. Si no tenemos al Espíritu Santo de Dios, es imposible. Y es una decisión.
Es que todo en la vida es una decisión. Y usted decide perdonar o no perdonar. Pero cuando usted decide perdonar y cree en el Señor Jesús y tiene una intimidad con el Señor Jesús, ¿quién empieza a gobernar en usted? El Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios le da esa potestad, le da esa autoridad, le da todo lo que necesita para usted, ya habiendo decidido perdonar, decir: yo perdono a esta persona en el nombre de Jesús. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios, y es un mandato también. Dice la palabra en Mateo 6:12, dice: perdonen las deudas como el Padre perdona sus deudas. El Padre nuestro lo dice, ¿no? A nuestros deudores. Amén. Si nosotros no perdonamos, ¿qué pasa? Él no nos perdona. Él no nos perdona. Entonces, si usted de verdad tiene algo que perdonar, perdone, hermano. Porque si no, pues el Padre no lo va a perdonar a usted. Y no lo estoy diciendo yo, hermanos, así suene duro, lo dice la palabra de Dios. Perdone a sus enemigos. Perdónelo. Porque si no, el Señor no lo va a perdonar a usted. Suena duro, pero es verdad. Hágalo, hermanos. Hágalo, hermanos. En la vida de Jesús, en un episodio, llega Pedro y le dice, Pedro dándosela de botado, según la ley judía, decía, la Mishnah decía que un judío podía perdonar a su prójimo, o sea, al otro judío, hasta 3 veces. Y Pedro de botado, no le dice el Señor Jesús, oiga, le dice Pedro al Señor Jesús, Jesús, ¿cuántas veces debemos perdonar? ¿Cierto que hasta 7 veces? Señora, 70 veces 7, muy bien, hija. Entonces el Señor Jesús, Pedro devotado, ¿no? Le dice, Señor, hasta 7 veces, eso estoy votado, porque la ley dice que 3. Y llega el Señor Jesús y le dice, no, Señor, 70 veces 7, o sea, siempre, hermanos, siempre debemos perdonar y dispuestos a perdonar siempre. Esto es una actitud, un acto de voluntad suyo, mío, de perdonar. Tenemos que dar el primer paso, mis hermanos. Ya después el Señor, el Espíritu Santo de Dios, empezará a orar en nosotros y nos dará ese sentimiento de perdón. Pero tenemos que dar el primer paso, Señor. Y el Señor nos pide que perdonemos, hermanos, que decidamos, que tomemos ese hábito, porque se debe convertir en nosotros en un hábito de perdonar. Así como cuando usted se levanta todos los días, coge el hábito de levantarse todos los días a las 5 de la mañana a orar y a leer la palabra y a meditar en Dios, ¿cierto? Amén. Uy, pero tan poquitos amén, no, hermanos. Es un hábito. Si usted no lo hace, nunca lo va a hacer. Tiene que convertirse en un hábito. Por eso es bueno trabajar en los hábitos. Porque si usted toma el hábito de todos los días de verdad levantarse, lo primero que hacer es darle gracias a Dios, de pronto orar y leer la palabra, esté seguro que todos los días lo va a hacer, y cuando no lo haga usted se siente como culpable, como que le hace falta algo. Así es. Pero si usted no lo toma, nunca va a pasar nada, mis hermanos. Nunca. Y así es el perdón. Cuando usted lo toma como un hábito, usted ya lo hace naturalmente. Naturalmente. Es que yo perdono, pero no olvido. Eso no es perdonar, mis hermanos. ¿Ah? Eso no es perdonar. Eso es sencillamente usted mismo engañarse. ¿Cómo se da cuenta que usted de verdad perdona a una persona? Una persona de esas que usted no le gusta verla ni por, mejor dicho, ni en las curvas.
y de pronto se le presenta de frente y usted se motiva a darle un abrazo. Uy, hermano, usted ya ahí dice, yo de verdad ya perdoné, no tengo nada que hacer, ya el Señor puso eso en mí porque es el Señor, no es usted ni yo. Es el Señor. Una pregunta. Su merced dice, bueno, la palabra dice que hay que perdonar 70 veces 7, ¿verdad? Pero si la persona es repetitiva en la misma acción, hay que ¿Qué dice la palabra? Pero si sigue la misma, Perdonar. ¿De quién es el error? De ella. ¿Quién tiene que dar el ejemplo? Nosotros que ya sabemos la Nosotros que ya conocemos la palabra. Ahí no hay nada que hacer. Perdonar siempre. Nada. Nada. Ay, si le perdono y no le hablo. No, o sea, depende. Dice la palabra en Romanos 12:19, mis hermanos. Dice, y es muy clara la palabra, no tomen venganza, mis queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de ¿quién? Dios. Y ahí está también la respuesta. ¿Quién es el que da el castigo? Dios. ¿Lo ofendieron usted 100 veces? Perdonó 100 veces. ¿Quién va a castigar? Dios. Porque está escrita, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Hermanos, amar a los enemigos solo es posible por medio de la gracia del Espíritu Santo. Y esa gracia es entregada a cada creyente. ¿Quiénes son creyentes? Amén. Amén. Pero esta gracia es entregada al verdadero creyente, no al simpatizante. Al verdadero creyente, no al simpatizante, a aquel que dice y habla de Dios, pero nunca practica su palabra. No aplica. Debemos ser hacedores, no oidores. Hermanos, que esto hoy le sirva a usted para decir, oiga, ¿yo qué puedo hacer en la obra del Señor? Y que se levante cada uno de ustedes a trabajar en la obra del Señor. Hay muchas formas de trabajar en la obra del Señor. Pero ustedes no pueden seguir sentados aquí años y años y no hacer nada. En Mateo 28 el Señor dice, ¿qué dice Mateo 28? It. ¡Salgan! ¿Y qué significa salir? Pasar por esa puerta hacia afuera e ir y anunciar El evangelio. su palabra. Así es. Eso es, hermanos. Eso es. Y esta parte del perdón el Señor la coloca en cada uno de nosotros los creyentes. Y el primer ejemplo que nos da el Señor fue Jesús de Nazaret. ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Qué no le hicieron a Jesús? A Jesús le hicieron de todo, mis hermanos. A Jesús lo abofetearon, lo escupieron, le echaron tomates, lo azotaron, le quitaron la ropa, lo crucificaron, le colocaron corona de espinas, le hicieron de todo. ¿Y qué hizo él? Tan pronto estuvo ya crucificado, cuando estaba allí, cuando tuvo como un respiro en medio de su sacrificio y tuvo como fuerzas para poder hablar. ¿Qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al Señor Jesús también le fueron infiel. Lo que hacen. Y hay otra historia que nos enseña lo mismo, de un mártir de Hechos de los Apóstoles que se llamaba Esteban. Eso está en Hechos capítulo 7, versículos del 54 al 60. Esteban lo cogieron los del Sanedrín
para darle juicio. ¿Por qué? Porque predicaba la palabra de Dios, ¿cierto? Y Esteban, en sus palabras de argumentos de defensa, lo que hizo fue darles toda la historia del plan de salvación, prácticamente desde Moisés, desde Abraham hasta el Hijo de Dios. Y esa fue su defensa. ¿Y ellos qué hicieron? Lo apedrearon. Y Esteban, en el versículo 18, 57, vamos a leer desde ahí, Hechos capítulo 7, versículo 57, dice así desde el 56, y dijo Esteban, hablando él, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Cómo arremetieron contra él? A piedra, lo cogieron a piedra. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. En la muerte de Esteban, Saulo, que es el mismo Pablo que vemos posteriormente, estaba él ahí. Recuerden que Pablo fue un perseguidor de la iglesia. De hecho, aquí estaba apoyando a los que estaban aquí. Y dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz y decía, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cómo va a ser posible, hermanos, que un hombre como Esteban, un hombre igualito a cualquiera de ustedes, igualito, no tenía nada diferente, sino que había decidido en creer al Señor, que es lo que nos falta a muchos de nosotros, tomar la decisión de creerle al Señor? ¿Cómo va a ser posible que este hombre, cuando le estén dando piedra, y no piedras chiquitas, sino piedra, y ustedes se imaginan cada pedazo, cada piedradón, cuánto dolía, y él pensando en que los iba a perdonar? ¿Quién hace eso? ¿Lo hace un hombre? No, lo hace el Espíritu Santo de Dios, que mora en los que creemos. Porque no en los que asisten los domingos a la iglesia a escuchar una palabra. No, si usted piensa que es eso, está equivocado. Es a los creyentes, hermanos, creyentes, no simpatizantes, no aquellos que se dicen llamar cristianos. Es a los creyentes, a los creyentes. Si usted, hermano, la verdad es que usted no perdona, usted no está en relación con Dios, usted está en relaciones con el otro que no es Dios. Entonces, hermanos, esto que nos quede de verdad en nuestro interior, para que tomemos la decisión de creer en nuestro Señor, de ser sus hijos, de buscarlo. Dice la palabra que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llegará. No se preocupe por el alimento, no se preocupe por el vestido, no se preocupe por el techo. Si usted busca el reino de Dios, eso llega. Eso llega, mis hermanos. En Romanos capítulo 12, versículo 14 dice la bendita palabra: bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. ¿Cuál es nuestra primera respuesta cuando alguien lo maldice? En nuestra naturaleza humana, si a usted le dan un madrazo, usted responde como más grande, ¿no? ¿Será que si usted está o responde todavía así,
¿Usted ya tiene el Espíritu Santo de Dios? ¿No? No. Usted simplemente se está engañando. Se está engañando, hermanos. Por su fruto los conoceréis. Los conoceréis. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Hermanos, vuelvo y digo, ser cristiano no es venir los domingos a escuchar palabras. Ser cristiano, hermanos, es vivir como Cristo nos enseñó su palabra. Es eso. Es eso. A veces decimos que es difícil. No es difícil, porque la palabra me enseña a mí que la voluntad del Señor no es. ¿No es qué? ¿Cómo es la voluntad del Señor? Buena, agradable, perfecta. Que sus mandamientos no son gravosos. Que debemos ser felices, gozosos en el Señor. Entonces, pero para esto necesitamos una disciplina espiritual, donde todos los días estemos en comunión con el Señor. No solamente los domingos escuchar la palabra, sino todos los días, hermanos. Todos los días. En Romanos 12:20 dice la bendita palabra: así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ascuas de fuego. ¿Y qué serán esas ascuas de fuego? A ver. Bueno, vamos a colocar un ejemplo. Un ejemplo sencillo. Aquí Pablo nos está diciendo, así que si tu enemigo tuviera hambre, pues dele de comer. ¿Cierto? Y eso es claro. Si un enemigo tiene hambre, pues dele de comer. Si tiene sed, dele de beber. Pues esto, pues haciendo esto, ¿haciendo qué? Dándole de comer al enemigo y dándole de beber al enemigo, va a suceder algo que él llama ascuas de fuego. Él lo llama así, ascuas de fuego. Al hacer eso usted con su enemigo. Supongamos que usted tiene una persona que le ha hecho pero mucho mal. Supongamos que usted tiene una persona que mejor dicho, de esas personas que usted dice, no, yo a esta persona a mí sí no puedo perdonarla por nada, porque le ha hecho tanto mal que usted la ve y de una vez se le revuelve todo, ¿cierto? Y esa persona lo sabe, porque la persona sabe uno sabe cuando hace el mal, y esa persona lo sabe. Esa persona sabe que le ha hecho tanto mal a usted, pero llega el momento, y estos momentos los da el Señor, y a mí me ha sucedido, que el Señor hace cosas, la providencia de Dios hace cosas, y esa persona de pronto cae mal. Llega y tiene un problema grave. Llega y está en el peor momento. Y ha acudido a todas las personas hasta cuando le toca acudir es a uno. ¿Cierto? Es enemigo. Ya no tiene más opciones. Y dice, me tocó ir donde porque me tocó, ya no tengo más posibilidades. Y entonces llega esta persona donde usted le pide el favor, y usted ¿qué le dice? Bueno, claro, la palabra me dice, si usted es creyente, porque si usted no es creyente dice, vaya. ¿Ah? Pero si usted es creyente, usted le dice, claro que sí, no tengo dinero, o de pronto si es una parte económica no tengo dinero, pero bueno, tengo una libretita de arroz, tenga. ¿Esa persona cómo va a quedar? Avergonzada. ¿Y cómo se manifiesta la vergüenza? Usted cambia de colores, ascuas, cambia de color. Vergüenza. Esas son las ascuas de
fuego. De hecho, la palabra de Dios nos muestra un ejemplo de esto, y es allá la historia del buen samaritano. Recuerden que había un hombre tirado en el camino y pasó primero un sacerdote. Lo miró, siguió de largo. Después pasó un levita, el ayudante del sacerdote. Le evitó ayudarle. Lo miró y siguió derecho. Después pasó un samaritano. El que estaba tirado, ¿de qué nacionalidad era? Judío. Lo vio, lo ayudó, lo levantó, lo puso sobre su transporte, que era un burrito, lo llevó a la posada, pagó todo lo que... Ustedes se imaginan el judío, con los que se querían los judíos y los samaritanos, viendo después que nadie le ayudó sino el samaritano. ¿Cómo se puso? En ascuas. En ascuas. Avergonzado. O sea, en eso es ascuas de fuego, puede decir que hace juicio con el enemigo y purifica más al creyente. Purifica más al creyente y no tanto juicio, porque el juicio lo da el Señor. No, por eso el Señor te hace, a través de eso, hace caer en cuenta a la persona de que lo que hizo y lo avergüenza. Lo avergüenza a la persona. Lo avergüenza, le da pena ajena, como se dice. Entonces, mis hermanos, eso pasa con nosotros también. Eso pasa con nosotros, hermanos. Y dice la bendita palabra, hermanos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si animáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Sobre todo las madres, que deciden por el amor a los hijos más que a otros. Y la palabra no nos está diciendo eso. La palabra nos dice que debemos amar a todos. Las madres, los padres. Dice aquí, ¿qué recompensa tienen ustedes si solamente aman a su hijo, protegen a su hijo, protegen a su hija? ¿Qué recompensa van a tener ustedes si a las demás personas no hacen nada con las demás personas? No tienen ninguna recompensa, son iguales a los publicanos que nadie los quiere. Ni la mamá. Eso lo dice, es que ni la mamá, porque a la mamá también le cobraban impuestos. Entonces, ¿quién los va a querer? Nadie. Dices, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen que más? ¿No hacen así también los gentiles? Hermanos, ¿será que Dios solo le da el sol a los que creemos en Él? No. ¿Ni la lluvia solamente a los buenos? No, a todos. Nosotros debemos ser igual que nuestro Padre, porque dice que así como el Padre es perfecto, nosotros debemos ser perfectos. Perfectos. Nosotros todos debemos tenerlos igualitos. Igualitos. El amor es para todos. Porque aquí ya se nos olvidó el odio, el rencor, la envidia. Para todos igual, hermano. Hermano, si usted ama al que le hace el bien, no hay nada extraordinario. Lo extraordinario es que usted ame a aquel que le está haciendo daño. Eso es lo extraordinario. No responda mal por mal. Al contrario, responda mal por bien. Y verá que las cosas cambian. Nosotros hablamos tanto de paz. Bien por mal. Bien por mal. Nosotros hablamos tanto de paz. Y todos queremos la paz, ¿cierto? Pero si no cambiamos cada uno de nosotros, nunca va a haber paz. Nunca. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Dejar la pelea. Dejar el egoísmo. Dejar la arrogancia. Dejar el orgullo. Pero el trabajo es empezar por nosotros mismos. Porque queremos la paz, pero no hacemos nada por la paz. No hacemos nada por la paz, hermanos.
Ser perfecto significa amar a los que nos aborrecen, orar por los que nos persiguen y mostrar bondad por nuestros enemigos, hermanos. Tenemos que mostrar esa bondad, ese amor de Jesús. ¿Qué tal Jesús hubiera sido así con nosotros? Estaríamos más perdidos. Pero Jesús lo dio todo por usted y por mí y por toda la humanidad. Que muchos no quieren. Hermanos, nosotros llegamos hasta donde llega la palabra, darle la palabra, sembrar la palabra. De ahí para allá, si no quieren, pues ya es problema de ellos. Pero tenemos que empezar a hacer eso, mis hermanos. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 16, dice la bendita palabra. Como hijos obedientes. Como hijos obedientes. ¿Quiénes son los obedientes? Uy, duro. ¿Quiénes son obedientes? Amén. Amén. Díganlo duro. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Que cuando odiábamos es porque éramos ignorantes, mis hermanos. O sea que si usted odia, si usted todavía tiene ese odio y no perdona, usted es una persona, dígalo duro, ¿una persona qué? Ignorante. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. La santidad, hermanos, no solamente es guardarse del pecado, porque eso es lo que tenemos en nuestro pensamiento. Yo soy santo porque me guardo de pecado. No, si usted no perdona, igual no tiene santidad. Tiene que perdonar, mis hermanos. Si Dios perdonó y nos salvó cuando éramos sus enemigos, porque nosotros éramos enemigos de Dios, enemigos de Jesús, y Él nos perdonó y nos llamó a ser amigos. Ya no llamó siervos sino amigos. Nosotros que somos sus hijos debemos hacer lo mismo con aquellos que nos hacen el mal. Debemos llegar a la estatura de Cristo. A la estatura de Cristo. Hermanos, empecemos de verdad a cambiar en nuestros corazones. Pero lo primero que tenemos que hacer es tomar la decisión. ¿Cuál decisión? De acercarme a Dios, de buscar su reino. Porque si no tomo la decisión de acercarme a Dios, de buscar su reino, sencillamente nada de lo que está contenido en este libro, en la bendita palabra de Dios, va a suceder en mí. Nada. Entonces tome la decisión, hermano. Si usted no ha tomado la decisión, hoy es el día para que usted tome la decisión y se acerque más a Dios. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Bueno, Padre, hoy nos presentamos ante ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para darte las gracias, Señor, por tu bendita palabra, mi Señor. Gracias, Señor, porque es tu palabra, mi Señor, y porque en ella hay autoridad, mi Señor. A veces nos cae mal, mi Señor, porque nos confronta a nosotros mismos con nuestros pensamientos, con lo que somos, mi Señor. Pero esa es tu palabra, Señor. Y dice tu palabra, y dice allí en 1 Timoteo 3:16 que la palabra es inspirada por ti, mi Señor. Y que es útil para enseñar, mi Señor, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, para como resultado toda buena obra, mi Señor. Hoy te doy gracias por eso, mi Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, que coloques en nosotros el querer, Señor, y el hacer, Señor, de buscarte más y más, Señor. Que seamos hacedores, Señor,
Y que ya se nos quite esa falta de compromiso, Señor, de ser solamente oidores, papá. Señor, tantas personas que se están perdiendo allí en la humanidad completa, mi Señor, hoy te pedimos misericordia por la humanidad, mi Señor. Que reguemos tu palabra, mi Señor, porque eso es lo que nos has puesto a hacer, Señor. Que seamos, Señor, testimonios visibles, Señor, de que tu palabra transforma, de que tu palabra cambia, mi Señor. Hoy te pido, mi Señor, por esta congregación, Señor, por cada uno de sus miembros, mi Señor, para que seas tú, Señor, Espíritu Santo de Dios, convenciéndolos, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, Señor. De pecado, Señor, porque tú, Señor Jesús, venciste el pecado y la muerte allí en la cruz del Calvario, mi Señor. Y ahora somos salvos gracias a ti, mi Señor. De justicia, Señor, porque tú ahora eres el Rey, Señor, justo, Señor, que está sentado allí a la diestra del Padre, Señor, y ha de venir a juzgar a vivos y muertos, mi Señor. Y que te esperamos con gozo, mi Señor, porque tú eres nuestro Rey, mi Señor. De juicio, Señor, porque tú estarás aquí, mi Señor, y llamarás a los buenos y a los malos, Señor. Y allí en el tribunal de Jesús y en el gran trono blanco, Señor, serán juzgados integralmente, cuerpo, alma y espíritu, Señor, a las bodas del Cordero o al lago eterno de fuego, Señor. Hoy, Señor, te pido por cada uno de aquellos, Señor, que solamente son simpatizantes, mi Señor, para que tomen el compromiso y como el hijo del pródigo se levanten y digan: voy a ir allí donde mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, mi Señor. Pero tú estás allí, Señor, esperándonos, Señor, con los brazos abiertos, Señor, y tendrás anillos, sandalias, vestidos, Señor, y tendrás un animal gordo y harás fiestas, Señor, por cada uno de aquellos que lleguen allí, Señor. Hoy te doy gracias, mi Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, mi Señor. Por el privilegio al menos de que nos confronte tu palabra, mi Señor, porque hay muchos que están dormidos, Señor, que están cegados, Señor, en doctrinas falsas, doctrinas del demonio, dice tu palabra, mi Señor. Te pedimos que sigamos rectos en tu palabra, mi Señor. Que no le pongamos, no le quitemos, mi Señor, sino que sea tu misma palabra la que hable, Señor. Hoy te damos gracias a ti, Padre, porque eres bueno y misericordioso, Señor. Lento en la ira y rico en misericordia, mi Señor. Te pedimos, Señor, por los enfermos de la congregación y por los enfermos de la Iglesia Universal, mi Señor. Tu palabra dice que a los que creemos, mi Señor, y aquí ya vemos varios que creemos, Señor, nos seguirán señales, Señor, que echaremos fuera demonios, Señor, que hablaremos lenguas extrañas, Señor, que cogeremos culebras, alacranes, comeremos cosas mortíferas y nada nos hará daño, Señor, que en tu nombre impondremos manos, Señor, y serán sanos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hoy te pedimos, mi Señor, que bendigas esta semana que viene, mi Señor, que nos muestres tus maravillas y tus señales, Señor. Y te pedimos permiso, Señor, para todas las actividades que tenemos esta próxima semana, Señor, que sea tu permiso, mi Señor, que si no quiere que vayamos, Señor, quites, anules, desbarates todo, mi Señor. Como dijo Moisés, mi Señor, si no he de ir contigo, no voy, Señor. Hoy, Señor, yo bendigo toda la congregación, Señor, con la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. A ti y solamente a ti, Señor, es toda la gloria, toda la honra,
toda la alabanza y la adoración, porque solamente tú eres digno, Señor, nadie más, mi Señor, solo tú, papá. Gracias, papá.